Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el misterio revelado a los gentiles. Esta es la segunda parte. Vamos a analizar a partir del versículo 8. Sin embargo, les quiero pedir que me acompañen en sus Biblias desde el versículo 1. Por favor, vamos a tomar contexto. Vamos a hacer una lectura ahí en sus propias Biblias. Y vamos a tomar contexto recordando lo que analizamos en el estudio anterior. Dice desde el verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. De este misterio está hablando el apóstol Pablo, de algo que fue revelado, que le fue revelado precisamente para darlo a conocer a los gentiles. Dice, y verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Aquí Pablo está ligando este conocimiento oculto, que fue oculto a propósito por el Creador, por el Padre Celestial, lo está ligando con la revelación del Mesías. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Muy a propósito, una vez más, no es algo, por esa razón yo insisto en que el estudio de la palabra de Dios es especial. No puedes tomarlo como un curso. Mira, yo estoy de acuerdo en que se hagan cursos con todo el propósito con la buena intención de enseñarle al, al creyente a estudiar la Biblia. Pero para estudiar la Biblia, pero el asunto es de que en ocasiones la gente se enfrasca mucho en cursos que ya piensan que ya eso es el conocimiento de la Biblia, y no es esto, no se trata de eso. Tú tienes que estudiar tu propia Biblia, tienes que llegar al conocimiento que te está revelando Pablo, pero para eso necesitas de la gracia, eso es algo sobrenatural. Por esa razón, la diferencia entre unos que pueden entender lo que están leyendo en las escrituras y otros que aún todavía no lo pueden entender. Y no significa que unos sean más inteligentes que otros, no tiene que ver con tu capacidad. Tiene que ver con todo esto que estamos leyendo del apóstol Pablo. Lo escribió Pablo muy a propósito para que entendamos que no va a depender jamás de nuestra capacidad. Mucha gente se ha enfrascado en ese tema. Yo, servidor de ustedes, soy profesionista. Yo soy abogado. He tomado muchísimos cursos. Y les digo, lo que yo les estoy diciendo es por experiencia propia. Toda la capacidad que todos estos cursos me pudieron haber fomentado, me pudieron haber dado en el conocimiento de mi profesión, de ninguna manera tiene nada, absolutamente nada que ver con el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia, aparte de ser apasionante, es muy especial, en el que el Espíritu de Dios es fundamental para que tu conocimiento de Dios sea certero. De esta manera, el conocimiento de la Escritura te da paz, te da libertad, te da infinidad de cosas que muchas personas no tienen y que por esa razón están buscando una y otra forma para poder, repito, con toda la buena intención, para poder transmitir el conocimiento del Evangelio. El asunto es ese, que en el esfuerzo personal, en el esfuerzo humano, queda en eso, solamente un esfuerzo, pero no necesariamente te estás cumpliendo con esto, con lo cual el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que por esa razón él estaba preso. Dice, por vosotros, o sea, por ti y por mí. Y no era para sentir compasión por él.
sino que nos está hablando de esto para que lo valoremos, para que entendamos cuál era el propósito de llegar a este misterio, al conocimiento del misterio de la revelación de Jesucristo. Una vez más, dice desde el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí está la clave, por el Espíritu, no por su conocimiento, no por su capacidad personal. Una vez más, este conocimiento es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que es fundamental que conozcas los profetas, que conozcas el mensaje de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles que heredaron del Mesías. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio. Una vez más, Pablo nos remonta a la promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente. ¿Recuerdan que lo analizamos? Interesantísimo, por supuesto, todo esto una vez más, se dan cuenta cómo es que Pablo en breves palabras nos está remontando a infinidad de cosas que ya deberíamos conocer, porque se supone que ya deberíamos de conocer la Torá y los profetas, pero lamentablemente muchos eh, nos perdimos de toda esa riqueza por una enseñanza equivocada cuando nos dijeron hace años quizás, o quizás recientemente a ti, que te dijeron, no es necesario que conozcas el Antiguo Testamento, solo lee el Nuevo Testamento. Un conocimiento que no tiene ningún sustento, base, cimiento, porque justo de eso hablaron Jesucristo y los apóstoles. Que los gentiles, y aquí está el misterio revelado. Y lo interesante de este misterio del que está hablando Pablo y que fue revelado a él, le fue revelado, es la justificación por la cual los gentiles pueden ser coherederos y miembros del mismo cuerpo, es decir, coherederos y miembros de la iglesia, de la congregación, de la iglesia de Jesucristo, del Mesías, y copartícipes de la promesa del Mesías Yeshua por medio del Evangelio. Dice el verso 7, del cual yo fui hecho ministro, es decir, lo que te está diciendo Pablo es, del cual yo fui hecho un servidor por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Ok? Ahora bien, ¿sí está bien? Sí, y entonces a partir del verso 8 dice, dice el verso 8, a mí, y sí continúa hablando Pablo, de su llamado, de su ministerio, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. Ok, me están informando que se cortó.
Una vez más, a partir del verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa del Mesías Yeshua por medio del Evangelio. Y una vez más, ¿cuál es el medio? El conocimiento del Evangelio, el conocimiento de las buenas nuevas, la conciencia que podemos tener y en consecuencia vivir conforme a esa conciencia de lo que representa las buenas nuevas de salvación. Y todo esto involucra, se dice muy fácil, el Evangelio, etcétera, pero finalmente es todo un conocimiento relacionado con este propósito. El propósito de las buenas nuevas, el Evangelio, el buen mensaje, el único y buen mensaje. Dice, del cual yo fui hecho ministro. Pablo se refiere a esto como un servidor. Para esto fui yo designado un servidor de ustedes por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y una vez más, aquí Pablo pareciera que está redundando en este tema, pero quiere dejar muy en claro que no tiene nada que ver con su capacidad, sino aquí, por ejemplo, el hecho de haberlos llamado, haberlo hecho ministro, un servidor, tiene que ver con la operación de su poder, es decir, aquello sobrenatural por medio del cual Dios hace las cosas y genera en los hombres la facultad, la habilidad, la inteligencia, la ciencia, etc. Todo lo que necesita para poder cumplir el propósito de transmitir este misterio revelado. Y les decía, a partir del verso 8, a mí, y una vez más, continúa Pablo refiriéndose a el servidor. Mira, por favor. Ajá, gracias. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. Si tú estás teniendo muy presente ya para este entonces, por supuesto que lo debes de tener muy presente, el concepto de gracia como la influencia divina de Dios, del Espíritu de Dios, la influencia del Espíritu de Dios en los hombres, lo que está diciendo una vez más, Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, de todos los apartados, me fue dada esta capacidad espiritual sobrenatural para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. Y al decir inescrutables, justifica por qué razón habla de la gracia para poder anunciar a los gentiles. ¿Esto qué nos enseña? Por una parte, que toda aquella persona que quiere transmitir el Evangelio a otras personas que aún mantienen su condición de gentil por ser extranjeros, ajenos al pueblo de Dios, significa que necesitas de esta gracia para anunciar a ellos el Evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías. Fíjate qué interesante, qué interesante. Entonces, no te desanimes porque no tiene que ver con tu capacidad. Si tienes una supercapacidad, si hablas muy bonito y tienes expresiones muy folclóricas, nada que ver con eso. Depende del Espíritu de Dios, solo de eso. Porque Él es el que hace la conexión, el vínculo espiritual con todos aquellos que ya están listos, ya están preparados, destinados para salvación. Hay quienes consideran, aquí cuando dice más pequeño, hay quienes consideran que Pablo se refirió a sí mismo como el más pequeño de los santos en un sentido alegórico respecto a su propio nombre, porque el apodo romano de Pablo era Paulus, que significa pequeño. Y es que se dice que Pablo era un hombre pequeño de estatura. Entonces, pues bueno, se dice esto, pero en realidad, imagínate con esas expresiones que está haciendo Pablo, ¿sí? Y entendiendo los conceptos que nos está
abordando en cada versículo. ¿Tú te imaginas que va a hablar Pablo de un aspecto físico de él? Pues claro que no. Por supuesto que bueno, personalmente yo no lo creo así. Se me haría como que sacaría de contexto algo tan serio, algo tan sublime de todo lo que está hablando. El apóstol Pablo consideró su ministerio como una misión muy grande, muy, muy grande y muy importante, al grado de considerar que si le fue dado el llamado para predicar el Evangelio, solo fue por la gracia del Señor y no por algo que él hubiese hecho para mantener o para merecer este privilegio. Esa expresión de Pablo a todos nos enseña la forma en que cualquiera que predique la palabra de Dios debe considerar este hermoso llamado y en consecuencia honrar este privilegio, honrar el privilegio de llevar el nombre del Señor a quienes aún no lo conocen. Por eso Pablo habla de que es un pequeño, pero en ese sentido todos somos pequeños, porque la misión es enorme en ese contexto, en esa comparativa. La palabra inescrutable que utiliza Pablo para hablar de las riquezas del Mesías, en el griego es la palabra anexigniasto. Anexigniasto. Seguramente por ahí Fabi nos va a hacer el favor de poner la palabra griega. Y esta palabra se traduce como algo que no puede ser averiguado o comprendido. Algo incomprensible a la mente finita del hombre. Por eso habla de las inescrutables riquezas del Mesías. De manera que el misterio que fue revelado a los gentiles constituye una gran riqueza, porque el mensaje que reciben es que pueden presentarse delante de Dios justificados por el sacrificio del Señor. Imagínate si no es una riqueza que antes no se tenía y que ha sido dado por gracia. Un misterio que no había sido revelado, pero que a Pablo se le otorgó ese honor, el honor con el fin de revelarlo a los gentiles. Así es que si estamos hablando de un misterio revelado y que fue dado específicamente a determinados hombres para divulgarlo, para proclamarlo, significa que es un mensaje es un mensaje muy especial, un misterio muy especial. Y en este sentido, Pablo, al hablar de las inescrutables riquezas del Mesías, pues tiene que ver con la plenitud y con la abundancia de todos los beneficios que los creyentes podemos recibir solo por la fidelidad al Mesías. Estos beneficios son abundantes y en el caso del misterio de Pablo, su misión no fue solo anunciar entre los gentiles el Evangelio, fíjate bien, sino que también tuvo la misión de aclarar, porque tú puedes proclamarlo, decirlo y a ver quién entiende y a ver quién no. No, fue más allá el ministerio de Pablo, el servicio al que fue destinado Pablo. Fue para aclarar a todos los gentiles en qué consistía este mensaje de las buenas nuevas. Entonces ya te estás dando cuenta que proclamar el Evangelio como tal no es simplemente, eh, te paso este estudio y ya estás proclamando el Evangelio. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, es importante porque al final de cuentas es el Espíritu de Dios el que hace el trabajo. Pero tomar el servicio, el ministerio, el llamado, va más allá. Tiene que ver con el propósito que tú tienes para hacer entender a aquellas personas que te están escuchando en qué consiste ese misterio. ¿De qué manera vas a aclarar aquello que se tenía oculto? Dice el verso 9, y de aclarar todo a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¡Wow! Entonces no es cualquier cosa. Cuando tú lees esto con detenimiento,
te vas a dar cuenta que cuando tú recibes el llamado, estás siendo preso. Pero esto es un honor, porque al final de cuentas no va a depender de ti, sino depende del Espíritu de Dios. Esta capacidad que en un momento dado tú puedes recibir para transmitir el Evangelio, pero también de tener la paciencia para aclararles a todas aquellas personas que tengan alguna duda de esto y en aquello, lo que significa, es decir, el propósito del Evangelio. Hablamos de personas que de forma honesta realmente quieren conocer a Dios. Porque también sabemos, también entendemos que hay muchas personas que simple y sencillamente pues hacen preguntas por preguntar, ni siquiera estudian. Eso es muy cierto. Ustedes y yo lo sabemos. Muchas personas que no les gusta estudiar o quizás no han fomentado el hábito del estudio serio de las escrituras. Y esto es necesario. Esto es necesario para que el Señor finalmente vea en el corazón de esas personas lo que hay en su anhelo. Y el Señor les va a dar, por supuesto. Pero una vez más, aquí está lo más interesante y lo que te da paz. Si es que tú tienes este ministerio, tienes este llamado, estás llamado a aclarar en qué consiste el misterio revelado. Pero no depende de ti que aquellas personas se conviertan. Una vez más, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Al hablar de aclarar se refiere a que la labor de Pablo fue traer luz sobre lo que se encontraba en tinieblas, iluminar el entendimiento de los gentiles, claro, por medio de el Espíritu de Dios. Esto significa que el trabajo de Pablo fue hacer más fácil de comprender cuál es la administración del misterio que ahora ha sido revelado. Pablo enfatiza una vez más en este versículo lo que ya se había mencionado anteriormente, lo vimos en el capítulo 1, ahí en el verso 1 de Efesios, capítulo 1, verso 4, perdón, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Pablo está retomando el propósito divino de los santos, de los creyentes, de la iglesia del Señor, que fue dado desde la eternidad, el propósito guardado en el corazón del Creador de los cielos, a partir de la manifestación del Mesías. Esto tendría un momento de incursión a partir de la venida de Jesucristo, que representa un conocimiento amplio y de fácil comprensión para todos los creyentes. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Pues precisamente por la gracia del Señor. Tú puedes ir entendiendo, comprendiendo la Escritura a través de la disertación de los apóstoles, en la medida en que tu propósito sea el escudriñar seriamente las Escrituras. Porque ustedes son testigos de que en todo tiempo, en cada estudio, casi siempre los propios pasajes de la Escritura nos remontan a la profecía, nos remontan a la Torá, a Moisés, nos remontan a los profetas del Señor. ¿Y esto qué significa? Esto significa que no hay nada separado en la Escritura, todo está ligado. Y esto es maravilloso. Aquí en este pasaje de Efesios capítulo 1, verso 4, cuando habla de la predestinación, de la que fuimos hechos, y con el propósito de ser adoptados, Pablo retoma el propósito divino de los santos que fue dado desde la eternidad, el propósito guardado en el corazón del Señor. Así es de que imagínate lo importante que es que tú seas consciente y que le hagas
partícipe a cualquiera persona que no conozca de las Escrituras esta gran verdad. Es maravilloso, es un regalo que yo te aseguro que no se lo esperan. No, yo no me lo esperaba cuando lo conocí. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría, ahí subraya, multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de los congregados, por medio del Israel de Dios, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué? Tú vas a dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo es que vas a dar a conocer esto? Es impresionante, lo que está diciendo Pablo es impresionante. Pablo se refiere a la misión que tiene la iglesia como el cuerpo del Mesías respecto a lo que Pablo recibió como misterio revelado. Y en ese sentido, la iglesia fue constituida como un medio, el medio establecido por el Señor para proclamar el Evangelio al mundo. ¿Qué va a proclamar? Dice aquí Pablo, la multiforme sabiduría de Dios. Para esto fue constituida la iglesia. No solo para que nosotros recibiéramos el Evangelio, sino para transmitirlo al mismo tiempo, para transmitirlo a las siguientes generaciones. Ese gran mensaje de salvación. Esta circunstancia coloca a la iglesia en una posición importantísima en la historia de la humanidad, en donde el Mesías es la cabeza. De manera que la iglesia, a través de las congregaciones, a través de las iglesias, a través de los congregados en todo el mundo, debe cumplir con un propósito divino, el cual es mucho más allá de reunirse simplemente una vez a la semana y en el peor de los casos como para fungir como un club social, ¿no? En el que para pertenecer, pues se inventan requisitos como si se tratara de adquirir una membresía para determinados lugares. Hubo un tiempo en el que de repente te enterabas en que se estaban creando iglesias de puro profesionista. A mí me llegaron a invitar. Me llegaron a invitar. Qué absurdo, imagínate. Oye, te invitamos pero son puros profesionistas. O sea, no hay otro tipo de personas. Somos puros profesionistas. O sea, como un club social. Dime tú, dime tú, ¿qué es eso delante de Dios? Eso es una abominación. Eso es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Y puede haber otro tipo de congregaciones que a lo mejor no te piden solo que seas profesionista, ¿no? Pero que sí que seas de determinado tipo social. Igual. Eso es aberrante y es absurdo y es ofensivo. ¿Por qué lo menciono? Para tener muy claro de lo que está hablando Pablo. Porque Pablo va a continuar, está hablando acerca del propósito divino que tiene la iglesia. Y nada más y nada menos, dice, para dar a conocer a todos estos seres celestiales, angelicales, la multiforme sabiduría de Dios. Imagínate qué gran responsabilidad tenemos tú y yo. Pablo, habiendo entendido el propósito divino de la iglesia, les advirtió a los efesios que el propósito de los que ya son parte del Israel de Dios, disperso en las naciones en todo el mundo, debe cumplir el objetivo de dar a conocer ante el universo entero los más elevados y sublimes propósitos divinos. La expresión que vemos aquí en este versículo, cuando dice dada a conocer, de forma enfática contrasta, si tú te das cuenta, muy a propósito
con el discurso de Pablo respecto a lo que antes era un misterio. Ahora tienes que dar a conocer. Ya no es un misterio. Le fue revelado a Pablo y Pablo, junto con los demás apóstoles, te lo han revelado a ti, que eras gentil en otro tiempo, pues ahora tienes esta gran responsabilidad. Dar a conocer. Expresar, manifestar que ya no es un misterio, que ya debe ser algo conocido. Algo que fue escondido, pero que al ser dado a conocer a la iglesia por la gracia, la influencia divina de Dios en los suyos, ahora estos tienen la facultad y el compromiso de dar a conocer a los principados y a los potestades la multiforme sabiduría de Dios. Pablo aborda el tema de gran importancia porque refiere que estas maravillas de Dios, la iglesia debe darlas a conocer al universo, de manera general a todo el mundo, pero refiere de forma especial a los principados y potestades. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Porque Pablo está hablando de los seres angelicales, se refiere a los ángeles, pero tanto fieles como a los caídos. Está hablando de un testimonio de la iglesia a estos seres celestiales. En el mundo, y tú lo sabes, estamos rodeados de seres espirituales invisibles que todo el tiempo son testigos de lo que tú y yo hacemos, ¿sí? Y al ser invisibles, esto genera, en la mayoría de los casos, genera una falta de conciencia en las personas y la gran importancia que tiene todo lo que hagamos en lo privado, en lo oculto. Y en el segundo libro de Reyes, por ejemplo, hay otros pasajes, muchos pasajes, pero se relata algo muy importante acerca de lo que hizo el profeta y confirma justamente lo que hizo, de lo que está hablando el apóstol Pablo. Segunda de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 15, si me gustas acompañar, por favor, en tu Biblia. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo, oró el profeta, y dijo, te ruego, oh Señor, que abra los ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran estos? Seres celestiales. De esto está hablando Pablo. De esto está hablando Pablo. En ese sentido, entonces la conducta del creyente, la iglesia del Mesías, es muy importante porque Dios instruye a los ángeles y a los demonios también acerca de lo que ha hecho con seres humanos, contigo y conmigo. Y que aunque a pesar de que estamos llenos de debilidades y caminando con el peso de esta debilidad en la carne, pero que a pesar de ello, el amor y la fidelidad de nosotros como creyentes hacia nuestro Padre, hacia el Señor, nos hace superar todos estos obstáculos. Porque podremos fallar, podemos caer, pero nos volvemos a levantar y seguros de que lograremos vencer las adversidades, los pecados. Finalmente tendremos que vencerlos, porque nuestro anhelo es algún día estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así de que podemos imaginarnos lo que representa para los seres celestiales ser testigos de lo que Dios está haciendo con nosotros,
con su iglesia, con los creyentes. La Escritura registra pasajes que confirman lo que Pablo nos dice en este pasaje, en este versículo. Fíjate bien, dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fíjate bien lo que está diciendo de los profetas. Una vez más, ¿qué fue lo que hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿a quiénes? A los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ya te diste cuenta? Ya te diste cuenta el propósito y qué papel, qué rol tienen los ángeles en todo esto que está haciendo Dios con nosotros. Una vez más, lo que está haciendo Dios con nosotros, no lo que estás haciendo tú por tu propia cuenta. Primera de Timoteo 5, a partir del verso 21, dice, te encarezco, dice Pablo a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Fíjate bien, aquí lo que está diciendo Pablo a Timoteo están los ángeles de testigos. Así es de que otra de las razones por la que debemos ser conscientes del propósito que debemos tener, como lo describe Pablo, es porque los ángeles del Señor serán los que lleven al cielo las almas después de morir, ¿sí? Así es de que a este destino glorioso. Mateo 13, verso 37, dice en adelante, verso 37 en adelante, respondiendo él les dijo, el que siembra, y va a dar una explicación acerca de la parábola de la semilla. Y el Señor les explica a los discípulos en ese momento, dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, hablando de él mismo. La buena semilla solamente la provee el Señor, Yeshua, su doctrina, su enseñanza, no alguien más. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, él sembró la cizaña, hijos del malo. A propósito, el diablo ha colocado a siervos suyos dentro de la iglesia. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, fíjate bien, la importancia de los ángeles, su trabajo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y estos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los que echarán en el horno de fuego. Allí será el yo y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la gran importancia de lo que está diciendo el Pablo aquí. Lo que tú hagas, cómo vivas, tu testimonio de vida, tiene que dar a conocer a todos estos ángeles lo que ha hecho Dios contigo, para testimonio. Por esta razón, porque ellos van a ser, son los segadores, serán los segadores del fin de los tiempos. Son los ángeles del Señor los segadores del fin de los tiempos. Por supuesto que es importante que como creyentes seamos muy conscientes de cumplir con el propósito de Dios en nosotros. Verso 11, regresamos a Efesios 3, verso 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en el Mesías Yeshua
nuestro Señor. En el cumplimiento de los tiempos, Dios reunirá todas las cosas en Yeshua. La iglesia, como el cuerpo del Señor, está siendo reunida de entre todas las naciones con ese propósito. Este versículo representa la manifestación de la gloria y la victoria que obtuvo Yeshua a través de la cruz, y que ahora la iglesia enfatiza como un propósito divino cumplido en nuestras vidas, conforme al propósito eterno que hizo el Mesías Yeshua, el Señor. De manera que la iglesia debe manifestar este misterio de la voluntad de Dios en la plenitud de los tiempos, cuando las cosas en el cielo y las cosas en la tierra se unen en el Mesías. Verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, efectivamente, Yeshua es en quien nosotros tenemos esta seguridad. Solamente Él nos provee esta seguridad. Por un lado, de que al ser parte de la iglesia, seremos parte de este propósito eterno. Claro, por el que hemos sido predestinados desde el principio de los tiempos. Y por otro lado, en Yeshua tenemos acceso con confianza al Padre. Porque, así como lo afirma el escritor de la carta a los Hebreos, por Yeshua tenemos libertad para entrar, para estar en el lugar santísimo. Hebreos 10, verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa del Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la gran seguridad que nosotros tenemos. La seguridad de la que está hablando el apóstol Pablo. Esta palabra, la palabra seguridad que se usa en este pasaje, en el griego es la palabra parresía y se traduce con las palabras franqueza, la palabra publicidad, hacer público algo públicamente. Es decir, que en el contexto de la expresión de Pablo, al hablar de seguridad, habla de una libertad por la que públicamente podemos hablar con franqueza de nuestra fe, que es cimentada en el Mesías, porque finalmente ese es el propósito eterno. Y por otro lado, también podemos entenderlo como la libertad que tenemos de orar al Señor con la confianza de que nuestras oraciones serán escuchadas. De esta seguridad habla Pablo. Efesios 2, verso 18, recordemos eso, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí lo está confirmando. Así es de que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así de que la única razón por la que podemos estar confiados es porque somos fieles a la fe de nuestro Señor Yeshua. Verso 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Fíjate bien lo que está diciendo Pablo. Está pidiendo, no se desanimen, porque yo estoy en tribulación. Estoy en tribulación por ustedes, pero no se desanimen. Dice, las cuales son vuestra gloria. Es decir, Pablo está hablando de sus tribulaciones como una gloria que nosotros tenemos. Esta petición de Pablo es importantísima porque, fíjate bien, cualquiera que tiene una fe débil aún, ¿sí?, o no cimentada en la fortaleza que provee el conocimiento del Evangelio, bien podría desanimarse pensando que Dios no estaba respaldando a Pablo, pues estaba encarcelado. Y hoy en día pasa muy seguido que ese argumento es muy usado por personas que no conocen al Señor y tampoco conocen sus propósitos divinos. Estos propósitos divinos por los que el Señor ha permitido que sus siervos a través de la historia sufran tribulaciones, como lo expresa el apóstol Pablo en este pasaje.
todo es permitido por el Señor, pero tiene un propósito divino. El apóstol Pablo, a partir de su llamado, siempre tuvo el anhelo de compartir el plan de salvación para su pueblo, para el pueblo judío. Sin embargo, recuerdan cuando visitó Jerusalén con todo el propósito de compartir estas buenas nuevas, tuvo la oportunidad de hablar del Evangelio de Yeshua. La multitud, que se componía de puros judíos, de judíos religiosos, no soportaron esta verdad, la gran verdad de las buenas nuevas de salvación en el Mesías Yeshua. Y que esas buenas nuevas incluso incluían a los gentiles. O sea, menos todavía. O sea, no, fue algo inaceptable para el pueblo judío. Y con motivo de ello, se armó un motín. Ya lo querían matar a Pablo ahí mismo, y Pablo se vio la necesidad de usar un derecho que le daba su ciudadanía romana, apeló a César. Por ello Pablo estaba encarcelado en Roma, porque él estaba a la espera de ser recibido por César. Dice Hechos 25, vamos a ver esto, por qué razón estaba encarcelado Pablo. Hechos 25, verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo, por supuesto, sabía perfectamente que Festo estaba coludido con los líderes judíos. Y los líderes judíos lo que querían era, no querían escuchar a Pablo, no querían escuchar la verdad. Pero Pablo quería ser escuchado por quienes tuvieran la disposición de recibir esta gran verdad. Verso 10, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Claro, si hubiera accedido, lo hubieran matado. Verso 2, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Y esa es la razón. Esa es la razón por la cual Pablo estaba encarcelado. Y Pablo se refiere a estas tribulaciones que sufrió como la gloria de los gentiles creyentes, y la razón de esto es que ese encarcelamiento por parte de los romanos fue el escenario para que Pablo escribiera estas cartas: la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses y a Filemón. Entonces imagínate lo importante de este tiempo. Pero por esa razón hablaba de esto importante que dijo Pablo: no se desanimen, porque estas tribulaciones son para su gloria. Entonces lo que sucede con algunas personas que no entienden los propósitos divinos y por qué permite Dios que pasen sus siervos por estas cosas, estas tribulaciones, es precisamente porque Dios se glorifica en ellos. Esta gloria se da en medio de la tribulación, en la que muchas personas que no tienen una fe fortalecida, pues ignoran. Porque, como lo hemos mencionado, en el sufrimiento de los santos, profetas y los apóstoles, Dios se ha glorificado, se glorificó y continuará glorificándose en las vidas de los santos que conforman la iglesia del Mesías, para testimonio ante los principados y potestades de todas estas maravillas que Dios ha estado haciendo y continúa haciendo en los que dan a conocer la vasta, abundante e infinita sabiduría de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día de reposo, por este estudio tan hermoso que estamos teniendo, Señor. Te alabamos, Padre eterno, porque tu Espíritu, Señor, nos da entendimiento, nos da sabiduría para comprender tu sabiduría, Señor, en la palabra. Sí, Señor. Te pido, Padre eterno, que abras nuestro entendimiento, que nos des más fe para poderlo comprender. Yo sé que a algunos nos cuesta más trabajo que a otros, Señor, pero yo te pido, Padre eterno, que tengas misericordia, que abras nuestras mentes, nuestros corazones para comprender tu palabra y aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Danos ese entendimiento del poder de hablar tu palabra, Señor, en voz alta, de cantar tus alabanzas, Señor, de dirigir nuestras oraciones a ti. Permítenos entender esa gran importancia, Padre, y elevar nuestras oraciones a ti en voz alta, Padre eterno, para que así los principados, potestades, los ángeles, Señor, escuchen y sea tu nombre glorificado en todo tiempo, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos por la vida de Humberto, Señor. Yo te pido por su salud, porque lo fortalezcas. Y Padre eterno, gracias te damos, mi Dios, por tu Espíritu, Señor, porque nos da más fe, nos da entendimiento. Gracias, mi Dios. Te bendecimos, mi Señor. También te pido por todos aquellos que pasan por alguna necesidad, por enfermedad, Señor. Yo te pido que su fe sea fortalecida, que tú los sanes si es tu voluntad, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.